Buenos días a todos. Vamos a proseguir con algunos aspectos importantes relacionados con lo que es el... Y vamos a hablar un poco sobre lo que son algunos documentos médicos que tienen importancia legal. Primero tenemos que recordar que nosotros como médicos tenemos pública, es decir, cuando emitimos cualquier documento, ese documento tiene un valor especial principalmente porque nosotros estamos calzando ese documento con nuestra rúbrica y con nuestro sello profesional. Entonces, cada uno de los actuares que nosotros plasmemos ahí tiene implícito un grado de responsabilidad. Cuando hablamos nosotros de documentos médicos, vamos a hablar que en su mayoría lo que emitimos nosotros los médicos cuando estamos en la calle son certificados. Y los certificados médicos pues los emitimos a solicitud del propio paciente. Esa es una diferencia con el dictamen médico legal, porque el dictamen médico legal es solicitado por un juez o por un fiscal. Sin embargo, lo que son los certificados médicos es el paciente mismo el que lo solicita. Y el certificado tiene una característica. Primero, certificado significa certificare, que quiere decir la verdad sobre algo. Y entonces cuando nosotros expresamos algo en un certificado, pues estamos poniendo que a nosotros nos consta lo que en ese documento dice. Podemos encontrar a lo largo de lo que es los diferentes documentos escritos en el área de la medicina, que en algunos dice que el certificado se puede hacer en una hoja de papel español, en otros pues el Colegio de Médicos ha emitido hojas especiales para que nosotros podamos emitir nuestros certificados, y algunos incluso hoy en día los podemos emitir en una hoja de papel bond, donde vamos a poner nuestra firma, nuestro sello, el timbre médico, que es sumamente importante. Y hago anotación de esto porque dentro de lo que vamos a hablar también de la receta médica. Y hoy en día nosotros los médicos algunas veces actuamos, si ustedes lo quieren ver, de forma humanística, y cuando nos piden que necesitan una constancia, nosotros resultamos emitiendo algunas recetas donde ponemos el contenido de un certificado médico, y eso nos resta valor a nosotros como médico. Vemos la diferencia que hay entre un abogado y en un médico. El abogado hace sus documentos en lo que corresponde, mientras que nosotros le quitamos valor a nuestros documentos y emitimos lo que debería haber sido un certificado en una receta y le ponemos nuestra firma y lo queremos hacer valer como que fuera un certificado. Entonces le quitamos el valor a nuestro timbre médico, le quitamos valor a nuestros documentos que tienen una importancia y nosotros se la estamos restando como médicos que somos. Entonces, dentro de los usos más frecuentes que podemos tener, podemos mencionar en el derecho penal, pues puede servir como un medio de prueba en delitos como puede ser los homicidios, las lesiones, los abortos, etcétera. En el derecho civil podemos mencionar que puede utilizarse para el matrimonio, la patria potestad, las filiaciones, problemas de herencia o situaciones de parto o embarazo. En el derecho mercantil lo podemos utilizar cuando se habla de seguros de vida, por enfermedad. En el derecho laboral, la justificación de inasistencia a un trabajo, el cobro de prestaciones, por enfermedad o accidentes de trabajo. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de certificado que existen. Tenemos de defunción, de nacimiento, de salud, de enfermedad y los de complacencia. Pero los de complacencia vamos a hablar de forma muy especial porque no se trata de un documento especial, sino de cualquiera de los anteriores, pero que se utiliza poniendo cosas que no son ciertas. Entonces, hablemos del primero de ellos, del certificado de defunción. Es en el que cualquiera de nosotros como médico puede emitirlo haciendo constar el fallecimiento de una persona. Y es importante que nosotros como médicos, cuando emitimos un certificado de defunción, lo primero que debe de haber pasado es que nosotros tenemos pleno conocimiento de la enfermedad que padece la persona que está falleciendo. Es decir, haberle llevado nosotros un récord médico
y luego emitir el certificado examinando detenidamente a la persona fallecida. Voy a hacer algunas anotaciones en este tipo de certificado porque esto ha llevado a algunos colegas a tener algunos problemas por emitir un certificado de defunción sin haber examinado a la persona fallecida. Me recuerdo muy especialmente de uno. En ese tiempo yo trabajaba como médico forense en el Ministerio Público y nos llaman porque dicen que hay un niño que tiene 3 meses de edad, que ha fallecido, que lo están velando en una casa de habitación en Villanueva y que lo van a inhumar a las 3 de la tarde. Y nos dicen, deben de llegar ustedes para verlo porque este niño no murió de muerte natural, sino tiene golpes. Y entonces cuando nosotros nos constituimos ahí, solicitamos una orden de juez en este caso, llegamos a donde estaba el cadáver, sacamos el cadáver del ataúd, examinamos el cadáver y el niño tenía algunos estigmas relacionados con trauma. Y entonces se le indica al fiscal que el cadáver debe ser trasladado a la morgue para que se le realice la necropsia médico-legal correspondiente. Y cuando se le hace la necropsia se encuentra que el niño tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces, posteriormente cuando nosotros tenemos que entrevistar al médico que había visto supuestamente al niño, él nos dice, mire, sí, este niño realmente fue mi paciente. Yo lo vi hace 3 días, tenía problemas de diarrea, de deshidratación, tenía fiebre y tenía unos subestertores. Después cuando vienen los familiares me dicen, mire, el niño murió. Y como yo ya lo había visto y sabía que había estado enfermito, pero tenía llena la consulta, lo único que hice fue emitirle el certificado, pero realmente no lo examiné. Entonces, esto da problema, en este caso le dio problema a este médico, y le da problema a muchas personas. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros a veces como decía anteriormente el expositor, por ser buenas personas, hacemos cosas que no están en el marco de la ley. Es decir, emitimos un certificado, después va a haber momento para preguntas, doctor. Emitimos un certificado porque nos sentimos buenas personas y emitimos un certificado sin haber realizado la evaluación correspondiente como debe de hacerse. Bueno, entonces, cuando nosotros emitimos un certificado, les decía, nosotros debemos de anotar cada una de las características que es una causa directa, una causa básica y una causa asociada o causa antecedente. Es decir, debemos de ponerlo claro porque en algunas oportunidades nosotros como médicos ponemos causa de muerte y ponemos paro cardiorrespiratorio. Y eso lo hemos visto nosotros en una gran cantidad de casos y algunas veces resultamos poniendo también algunas cosas que no son la causa de la muerte. Por ejemplo, podemos poner cirrosis y la cirrosis no es la causa de la muerte. Es decir, a veces ponemos cosas que no son la causa directa, sino que ponemos o causa básica o causa antecedente o asociada como causa de muerte. Entonces tenemos que tratar de hacer las cosas como corresponde. El certificado de nacimiento, lo van a emitir los médicos, pero tenemos una cosa bien importante aquí. No solamente lo emitimos nosotros los médicos, actualmente lo emiten las comadronas también, y entonces eso nos da un poco de problemas. Sin embargo, los médicos lo debemos de emitir cuando nosotros hemos estado en el parto del nacimiento de un niño o de una niña. Y en este caso, poner todas las características que debe de llenar el certificado de nacimiento. Aquí se nos corrió, este es el documento que se está utilizando actualmente dentro de lo que es el sistema de información nacional que extiende el INE para certificación de defunción, donde debe de ponerse cada uno de los datos que nos piden aquí. Es decir, el nombre del médico, el número de colegiado del médico, el nombre de la persona, y debemos de ponerlo tal y como consta en el documento de identificación personal. Es decir, debemos de anotar cada uno de los diferentes puntos que nos piden en el certificado, tal y como está en el documento de identificación personal. Y para nosotros es importante que se anote cada una de esas cosas porque
dentro de lo que es el RENAP, cuando nosotros mandamos un documento, si no está llena totalmente las casillas como corresponde, nos rechazan el documento. Entonces debemos de ser muy acuciosos. Aparte de eso, en esta parte de aquí lleva una numeración especial. Entonces no es pertinente que, así como hemos tenido la costumbre nosotros los médicos, que nos decimos, mira, vos tenés por ahí un certificado que me prestes, o tenés por ahí un timbre médico que me prestes y yo después te lo pago. Recordémonos que este número que está aquí, primero, ha quedado registrado cuando nosotros pedimos nuestros certificados en el INE. Nos entregan a cada uno los certificados y nos anotan qué numeración nos llevamos. Y cuando nos venden timbres aquí en el Colegio de Médicos, también nos anotan el número del timbre que nosotros nos llevamos, y esto tiene que concordar a quién se lo entregaron y el timbre de la misma forma. Ahora, ¿por qué este tipo de cosas? Recuérdense que nosotros los médicos somos muy dados a que por amistad nos entregamos un timbre, un certificado o cualquier otro documento, y nos lo hacemos de buena voluntad. Y les digo, en algunas oportunidades nosotros hemos tenido casos en los que tanto el número que aparece aquí pertenece a otro médico, como el timbre pertenece a otro médico, y nosotros estamos dándole la responsabilidad a otra persona de un documento que tiene importancia legal. Entonces, hago esta anotación que cualquiera, más adelante vamos a poner algunos casos donde nosotros debemos de ser cuidadosos del documento que estamos emitiendo, porque esto nos trae un grado de responsabilidad. En la parte de abajo nosotros debemos de anotar lo que es la fecha en que se está emitiendo la certificación, fecha del fallecimiento, el nombre, la firma, el sello y el timbre del médico que está emitiendo la certificación. Estas cosas son bien importantes y debemos de guardarle un orden a cada una de ellas. Si nos dicen ahí que si la persona falleció, en esta parte de aquí nos dice, es un suicidio, es un homicidio, es una enfermedad común, es una muerte en estudio. Es decir, nosotros debemos de anotarlo. Pero, y les digo este pero con mayúscula, porque debemos de anotar si es una enfermedad común a los que estamos aquí. Si es otro tipo de muerte, esa muerte no la debemos de certificar los médicos en la calle. Es decir, si es un suicidio, yo no puedo estar certificando un suicidio en lo particular. Yo no puedo estar certificando un homicidio en lo particular. Y si yo no tengo bien establecida la causa de la muerte, es una muerte en estudio, entonces tampoco la tengo que certificar porque no me consta. Y ahí podrían entrar lo que deberían de llamarse las muertes súbitas, que es una causa de muerte natural, de patología desconocida, pero sospechosa de un caso que podría ser legal. Hasta que se haya analizado, entonces nosotros podemos decir, no era una muerte violenta, sino que era una muerte natural. Mientras tanto, todas las causas de muerte que son violentas o sospechosas de criminalidad, debe corresponder realizarlas dentro del Instituto de Ciencias Forenses. Solamente las de enfermedad común deben de ponerse aquí. Y ojo, por favor, cuando es una enfermedad común, pero tiene un antecedente de que fue ocasionada por un hecho violento, por ejemplo, una persona que haya recibido una herida por proyectil de arma de fuego y tiene complicaciones, y una de sus complicaciones pudo haber sido una neumonía, pero esa neumonía le está causando la muerte, esa, aunque es una enfermedad que puede decirse que es una enfermedad natural o común, tiene un antecedente violento y deberá ser realizada la necropsia médico-legal para certificarla en el INASIF, no en médicos particulares, porque eso tiene un antecedente violento. Habíamos hablado entonces de los certificados de nacimiento, y en ellos va a constar el lugar donde se atendió el parto, si es un sanatorio, si es un hospital. Va a constar también a qué hora se atendió el parto, qué día, en qué año, si la persona que nació, en este caso el niño, es de sexo masculino, de sexo femenino, cuánto midió, cuánto pesó, y luego los datos del papá y datos de la mamá. Y les digo, estos datos son importantes. Recuérdense el tráfico de niños que hay actualmente, y por eso nosotros debemos de ser cuidadosos con los documentos que nosotros emitimos, para que no incurramos en que en algún momento
se pueda utilizar uno de estos documentos utilizando nuestro nombre y sea un certificado de nacimiento que pueda ser falso. Cuando hablamos un certificado de buena salud, pareciera que no tiene importancia realmente. Nosotros emitimos certificado de buena salud a la gente cuando llega y nos dice, mire, hágame la campaña, fíjese que yo tengo que ir a pedir un trabajo y me piden un certificado de buena salud. Y algunas veces estas personas tienen algún antecedente de enfermedad, son diabéticos, son asmáticos, tienen alguna otra enfermedad, hipertensión, son cardiópatas, etcétera, y nosotros emitimos con toda la confianza sin haberle realizado ningún examen clínico y sin haber realizado ningún laboratorio de importancia. Y esto trae definitivamente algunos problemas porque a nosotros nos podrían demandar por estar emitiendo un certificado falso, en dado caso que nosotros le digamos a una persona, aquí está su certificado y la persona realmente tiene una enfermedad y esa persona es contratada porque algunas veces adquieren algún tipo de contrato especial. Gracias, doctor. Y esto nos puede traer problemas realmente dentro de nuestro quehacer médico. Cuando hablamos de los certificados de buena salud, nosotros debemos de indicar la identificación de la persona a la que nosotros estamos examinando. Si tiene su documento personal de identificación o antes que tenían su cédula, o si tiene su licencia o pasaporte, el documento que utiliza para identificarse, poner el nombre, la dirección de donde se examinó, qué fue lo que examinamos y si le realizamos algunos laboratorios importantes, eso hay que ponerlo. Y principalmente recuérdense que cuando las personas van a contraer matrimonio, pues siempre llegan y nos dicen, mire, me puede dar un certificado de buena salud y extendemos nosotros un certificado de buena salud. Y recuérdense que hoy en día principalmente hay muchas personas que por una vida sexual desordenada llegan a tener antecedentes de enfermedades sexualmente transmisibles. Y entonces es necesario hacerle algunos análisis y plasmarlo ahí, que se hicieron análisis y que no tiene una enfermedad sexualmente transmisible. Esto es reglamentario para el varón, pero también cuando el varón lo solicita puede extenderse una certificación de buena salud a la mujer para el momento del matrimonio. Es decir, no es una regla que solo el varón lo tenga que presentar, también lo puede presentar la mujer. Y les decía, se utiliza para diferentes circunstancias, para poder optar a un trabajo, para poder optar a una beca, para poder comprar determinados contratos, etcétera. Los certificados de embarazo también son importantes porque en ellos nosotros vamos a hacer constar que una persona presenta un embarazo. Y nosotros debemos de tratar incluso de poner que se le realizaron los análisis correspondientes y poner la edad gestacional en que se encuentra, si es un embarazo ovular, si es embrionario, si es fetal, si ya tenemos determinado el sexo, incluso se podría poner y poner todas las características que sea importante que se anoten dentro de este certificado. Nosotros a veces desconocemos para qué pueda utilizar una persona un certificado en determinado momento. Quiero hacerles anotación más adelante de lo que son algunos problemas que se dan con las certificaciones y por eso es de que estoy haciendo referencia a los diferentes tipos de certificado. Y aquí podemos ver de forma rápida lo que es un certificado de embarazo, donde nos habla de que una señora tiene un embarazo de tantas semanas y nos describe las características del embarazo. El certificado por enfermedad es un certificado en el cual nosotros vamos a hacer constar que una persona presenta determinada enfermedad. Y esto es lo que regularmente nos viven pidiendo a nosotros los médicos y que nos lo piden, que lo pongamos en una receta médica, porque definitivamente hubo Juan, Pedro, Luis, María, Josefina, quien ustedes quieran, llega y nos dice, fíjese que lo que pasa es que ayer no pude ir a trabajar, estaba enfermo o enferma, y como no pude ir necesito que me dé mi recetita donde diga que yo estaba enfermo. Y aquí es donde quiero empezar a hacer cierto tipo de asociación entre cosas que son lícitas y que no son lícitas. En una oportunidad llega una persona y le dice a un médico, hágame un favor, doctor, hágame mi certificado, yo se lo voy a pagar. Y como algunas veces los médicos tenemos el problema de que no han llegado pacientes durante el día a nuestra oficina,
Entonces le decimos, mire, le voy a cobrar 100, 150, 200 quetzales, y decimos que está bueno, y emitimos el certificado. Y en este caso, viene este señor y le pide un certificado al médico, y le dice, fíjese que estuve enfermo, no me presenté a trabajar. Y entonces le hace un certificado y le dice, póngame que yo vine aquí a las 10 de la mañana. Y el médico obediente le pone que el paciente se presentó a las 10 de la mañana y que tenía una enfermedad consistente en una gastroenterocolitis de tipo infeccioso, que tenía fiebre, estaba deshidratado, etc. Y se lo anota. Y entonces esta persona le dice que es porque había faltado a su trabajo. Sin embargo, este documento lo lleva y lo presenta posteriormente en el Ministerio Público, donde él tenía una acusación, ya que dice que lo habían visto en determinado lugar y lo ven que le dispara a una persona. Pero el médico dice, no, él estaba a esa hora en mi consultorio y yo lo estaba examinando y tenía una enfermedad del estómago, dice, ¿verdad? Estaba con una gastroenterocolitis. Y entonces, posteriormente es llevado el médico al Ministerio Público y se tiene que tomar su declaración, y él resulta diciendo al final de que él hizo un certificado de complacencia o un certificado falso. Y entonces ya lo meten en la jugada, y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Sin quererlo nosotros, por ser buenas personas, nos resultan metiendo en problemas de esta naturaleza y resultamos emitiendo documentos que nos meten en problemas. Entonces, en el certificado de enfermedad se tiene que poner el día que nosotros examinamos a la persona, la hora, en el lugar, qué enfermedades encontramos, cómo las diagnosticamos, qué tratamiento le sugerimos, y debemos de poner luego nuestro nombre, nuestro número de colegiado, tener el timbre médico y nosotros le decimos matar el timbre, ¿verdad? Es decir, ya sea perforarlo o hacerle una raya, ponerle nuestro sello, pero debe de matarse el timbre, porque este ya no puede ser utilizado en otro caso. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Y por último pasamos a lo que son los certificados de complacencia, que es lo que hemos estado hablando, y es el problema en el que incurrimos la mayor parte de los médicos. Como es un cuate, como es hijo de mi cuate, como es la hija de mi cuate, como es cualquier persona, nosotros muchas veces resultamos emitiendo este tipo de certificado que solamente nos va a llevar a meternos algún problema legal. Y dice en el artículo 322 que quien con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, ha sancionado con prisión de 2 a 6 años. Y ahí entra lo que nosotros hacemos. Hacemos documentos que no son verdaderos. Es decir, si nos damos cuenta, está penado en la ley lo que nosotros hacemos en algún momento. Y por eso debemos de tener el cuidado correspondiente, porque son cosas que nunca nos dicen. Y nosotros, con el afán de ganarnos algunos quetzales en el momento de crisis en la clínica, lo resultamos emitiendo. Pasemos a ver lo que es el registro médico. Cada uno de los que estamos aquí, que hemos pasado por los diferentes hospitales, sabemos que el registro médico es un documento donde se pone un diagnóstico, un tratamiento, datos generales, evolución de un paciente, y que pues obviamente esto sirve para ir contándole de una persona a otra en el área médica qué es lo que tiene una persona, qué se le ha venido haciendo, qué tratamientos se le han venido dando. Y entonces es importante que nosotros sepamos primero de que hay 2 tipos de documento, el institucional y el privado. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos manejar estos documentos que parece que fueran tan sencillos pero que nos meten en tantos problemas? Nosotros los médicos tenemos un defecto muy grande. Primero, casi no anotamos nada en la papeleta. A veces medio ponemos algunas cuantas letras con la letra tan mala que tenemos la mayoría, que no se entiende, y ponemos algo, y con ese algo que pusimos nosotros creemos que todos los demás van a entender lo que nosotros queremos transmitir. En algunas oportunidades yo les digo,
casos muy particulares. Yo recuerdo en uno donde un médico deja de anotar algo bien importante. Una persona que ha tenido una fractura lujación en el codo y había fractura lujación del olecrano. Y entonces, pues inicialmente consulta a la consulta pública en un hospital, al Roosevelt, y por haber tanta gente, la persona se desespera, se sale y se va a la consulta privada. Llega con un traumatólogo, le toman la radiografía, determinan el diagnóstico, le dicen que su indicación es quirúrgica y lo llevan a sala de operaciones. Lo llevan a sala de operaciones y miren qué importante es. Tenía radiografía preoperatoria, lo operan, le hacen una radiografía transoperatoria y una posoperatoria, y como indica, en este caso lo que se debe de hacer, había que realizar primero reducción de la fractura y de la lujación en el mismo momento quirúrgico, porque si no después las complicaciones pueden ser severas. Le toman la radiografía, pero no anotan en el documento, en el registro médico, que se hizo reducción de la fractura y de la lujación. Y les digo, algunas veces como que eso salva a algunos médicos y otras veces los hunde. Porque en el presente caso, la persona, pues posterior a su tratamiento, la persona tiene un gran problema. Se quita el yeso, porque como le han dejado inicialmente solo un canal posterior, se quita el yeso y entonces le da cierto movimiento a su codo y entonces la reducción de la lujación se vuelve a dar y entonces queda siempre con la lujación, la fractura está reducida y posteriormente la persona, cuando le quitan el canal posterior, le ponen un aparato de yeso y cuando le tienen que rehabilitar, la persona tiene totalmente anquilosado el codo y le queda a 90 grados. Y pone una denuncia en contra de la persona, demanda al médico en este caso, y en este caso en particular, recuerdo yo de que lo salva a él, el no haber escrito en este caso en la papeleta, porque tenía una radiografía que el paciente pierde. Y eso era el documento importante que podía hacer constar de que la persona había tenido una fractura con lujación que había sido reducida. Sin embargo, como no había ninguna anotación en la papeleta, se dice que se tiene que comprobar por medio de la radiografía, pero el paciente perdió la radiografía. Por lo tanto, en este caso no existía el documento que probara que había sido reducida la fractura y la lujación en el mismo acto quirúrgico. Por lo tanto, como recomendación, nosotros sí debemos de anotar los actos que nosotros tengamos, porque no justifica realmente que nosotros no anotemos en nuestro expediente clínico, en este caso, lo que nosotros hemos realizado. Entonces, les decía, en este caso, nosotros debemos de anotar cada una de las diferentes actuaciones que tenemos como médicos en el expediente clínico. El expediente clínico, aparte de todo, no sirve solamente para estar contando algunas cosas de nuestro paciente. Por algo tiene diferentes partes. Recordémonos que tiene una hoja inicial, luego donde anotamos todos los datos generales de nuestro paciente, y esto es importante que nosotros pongamos cada dato de nuestro paciente, su nombre completo, su edad, su fecha de nacimiento, su religión, su profesión, etcétera. Todos esos datos no se ponen al azar solo porque querramos ponerlo, tienen un sentido de ponerse. Luego, en la hoja de ingreso debe de hacerse un examen completo. No debemos de nosotros hacer telegramas donde solamente ponemos diferidos, sino poner cómo estamos sustentando nosotros nuestro diagnóstico y luego hacer la evolución correspondiente, haciendo las anotaciones correspondientes. En la charla anterior ustedes escucharon que en gran cantidad de oportunidades a quien se le da el primer señalamiento sobre responsabilidad es al médico, cuando en muchas oportunidades no es el médico el responsable
de haber cometido determinadas cosas dentro del quehacer de un paciente hospitalizado, sino que ha sido el personal paramédico en una gran cantidad de oportunidades. Es decir, el médico puede ordenar que se le suministre determinado medicamento a un paciente. Sin embargo, en esa cantidad de oportunidades, lo que hace el personal paramédico es decir que ya se cumplió determinada orden sin haberla cumplido. Sin embargo, para el médico debe de constar donde él, con su puño y letra, anotó que se suministrara un medicamento o que se diera determinado tratamiento, la vía de administración del medicamento, la dosis en que se tenía que suministrar, cada cuánto tiempo se tenía que dar determinado medicamento o tratamiento, y posteriormente, dentro de lo que es el expediente clínico, también queda el registro de enfermería donde indica si se le dio o no cumplimiento a los medicamentos o a los tratamientos que el médico ordenó. Ahí es donde nosotros vemos que hay una gran cantidad de problemas. Aparte de eso, nosotros también... Doctor, una interrupción. Si el doctor Augusto Rodas está en el público, sería tan amable de pasar aquí, a esta mesa. Gracias. Ya el tiempo se lo está... Quedan 5 minutos. Gracias, doctor. O sea, apúrese. Bueno, pasemos a la receta. Les digo, en una gran cantidad de oportunidades la receta no se utiliza como corresponde. Les había indicado, resultamos haciendo como que fueran certificaciones las recetas, de que las recetas se utilizan para mandarlas al Seguro Social, donde nosotros ponemos ahí que la paciente en este caso está bajo control de determinado ginecólogo. Eso es cierto, eso se utiliza, pero no para que le estemos utilizando y hagamos un certificado en una receta, que es lo que no corresponde. Y aparte de todo, como aquí ponemos cuál es el medicamento, cuál es la presentación del medicamento, les quiero decir, en algunas oportunidades prescriben algunos colegas medicamentos que no son apropiados para la edad. Casos que nosotros hemos visto cuando prescriben algunos médicos por querer ahorrarle a alguna gente algunos centavos, ponen, me recuerdo un caso muy especial, decía en un niño de 4 meses de edad, y decía el nombre del niño, la fecha, y luego decía trimetoprim sulfametoxazol, número 4 tabletas, 4 tabletas, y luego decía partir la tableta en 4 partes, luego pulverizarla y dar con una cucharita, con un poco de agua, cada 12 horas. Y entonces nos atrevemos a poner cosas en nuestra receta. Si usted, no tengo necesidad de decirles cuál es el medicamento, ni la utilización, ni la contraindicación en un niño menor de 1 año, ¿verdad? Solo les estoy diciendo que se atreve uno a poner cosas tan así en las recetas. Y entonces, cuando después se presentan los problemas, es cuando nosotros empezamos, pero si yo solo le dejé tal medicamento, y escribimos cosas de esa naturaleza. Es decir, la receta en este caso se utilizó para que al médico le dijeran que había hecho una prescripción con un medicamento inadecuado, en una dosis inadecuada, y para una persona en la que la edad de la persona no estaba indicado el medicamento. La persona falleció, tenía un fallo hepático agudo, etcétera. Pero les digo, nosotros a veces prescribimos y prescribimos mal. Y la receta, en este caso, fue el documento que utilizaron para llevar a juicio a ese médico. El dictamen médico legal, esto ya es otra cosa, porque el dictamen médico legal, ese es solicitado básicamente por un juez o por un fiscal. Ese no lo podemos realizar ninguno de todos si no estamos investidos como forenses en este caso. Nos lo solicita un juez o un fiscal. Y esto sirve básicamente para indicar sobre alguna ciencia, alguna técnica, un arte determinada. Y entonces se nos pide que nosotros plasmemos en ese documento lo que el juez o el fiscal necesitan saber, en este caso si hablamos de medicina, sobre determinados aspectos de la medicina. Y debe de venir clara la solicitud, es decir, nos deben de pedir de forma clara y concisa qué es lo que quieren que nosotros expresemos en el dictamen médico legal. Si lo que quieren es de que nosotros digamos, si la persona tiene alguna lesión, pues nos dirán, pronúnciese si la persona presenta lesiones, qué tipo de lesiones, dónde las tiene,
cuánto tiempo de tratamiento necesita esta persona para curar esas lesiones, tendrá que faltar a su trabajo por esas lesiones, cuánto tiempo, si va a quedarle alguna cicatriz, alguna deformidad, algún impedimento. Es decir, todos estos aspectos deberán de pronunciarse en un dictamen pericial, lo que se le llama dictamen médico legal o informe médico legal para algunos. Les decía, ¿qué debe de incluir? Dependiendo de la naturaleza, porque algunas veces lo que nos piden es que nosotros establezcamos si hay algunas lesiones, otras veces nos van a pedir que nosotros nos pronunciemos si una persona fue abusada sexualmente, que nosotros describamos qué es lo que encontramos que vaya asociado a un delito sexual, si tiene sugilaciones, si tiene heridas, mordeduras o algún otro tipo de lesión, si tiene hallazgos a nivel vaginal que se asocien con una penetración o a nivel anal que se asocien con una penetración, o que saquemos determinados laboratorios para tratar de establecer que hubo un delito determinado. Esos son los aspectos que nos va a pedir, en este caso, un juez o un fiscal. Ahora, ¿nos podrá a nosotros como médicos en algún momento solicitar un juez o un fiscal que nosotros hagamos algo de eso? Claro que sí nos lo puede hacer. Si nosotros estamos en determinada comunidad y el juez nos pide que nosotros hagamos determinada evaluación, nosotros tenemos que realizar la evaluación, salvo que nosotros tengamos una buena excusa de acuerdo al código, donde nosotros podamos decir que nos excusamos de conocer el caso. Pero si el juez o el fiscal nos solicitan una determinada evaluación, claro que lo podemos utilizar. Y entonces, ahora, nosotros como médicos y cirujanos, cuando emitimos un certificado, entonces, ¿nuestro documento podrá ser incluido en un área legal? Sí, pero en este caso nosotros vamos a actuar únicamente como testigos expertos en este caso, porque no podrán variarse las formas del procedimiento. Es decir, si nosotros, en este caso, estamos como médicos y extendemos un certificado, no nos pueden llamar como peritos, nos pueden llamar como testigos expertos, porque no pueden variarse las formas del procedimiento. Cuando un médico trabaja, en este caso para el INASIF, por ejemplo, que está juramentado como un perito oficial, entonces en este caso, si puede emitir un dictamen pericial y va a versar sobre los puntos específicos sobre los que diga el juez o el fiscal que quiere que se pronuncie. También puede hacerse sobre la evaluación de un documento médico, como puede ser una receta, un expediente clínico, etc. Sí, doctor. Cuando es un juez o un fiscal el que se lo está solicitando a usted directamente, usted toma la característica de perito. ¿Por qué? Porque él es el que lo está invistiendo de esa característica. ¿Verdad? Él es el que le discierne el cargo a usted. O sea, nosotros no vamos a hacer un informe al 100 como lo hace un patólogo. Estamos en un peritaje, digamos. Es que, mire, hay una cosa bien importante. Cuando uno va a hacer algo, lo hace porque uno está versado en la ciencia que a uno le están pidiendo que uno establezca determinados extremos. Si usted, en este caso, acepta un cargo, es porque tiene la capacidad, la experiencia y el conocimiento para hacer determinado peritaje. Cuando no hay expertos o especialistas en determinada ciencia, técnica, arte o disciplina, entonces se les llama peritos idóneos. ¿Por qué? Porque no está normada esa especialidad. Entonces usted pasa a ser un perito idóneo. Actualmente ya hay peritos especialistas en el área de medicina, por ejemplo, y entonces ya se cuenta con eso. Pero aún así, si el juez o el fiscal le pide a usted que haga algo, pero usted no se siente en capacidad o con los conocimientos suficientes, usted puede excusarse de realizar el peritaje.